Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a todos la última sesión del seminario taller de capacitación docente que el doctorado en estudios artísticos pensó para los docentes de la Facultad de Artes ASAP. El seminario se tituló Ciencia y Artes Abiertas, Cultura Digital y Derechos de Autor. Y tuvimos a lo largo de esta semana 5 conferencias. La primera estuvo a cargo de, las dos primeras a cargo de Joana Jaramillo, y la primera se tituló Ciencia Abierta, una estrategia para la generación y circulación de conocimientos. La segunda, Movimiento Open GLAM para abrir las galerías, bibliotecas y museos. Luego nos acompañó para las 3 últimas sesiones Viviana Rangel con tres conferencias, 3 charlas. La primera fue Derechos de Autor, Interés Público y Derechos de los Trabajadores de la Cultura. Ayer tuvimos la segunda participación de Viviana Rangel, Movimientos por el Acceso Libre, Creative Commons y su propuesta alternativa de licenciamiento. Y hoy vamos a cerrar con la última charla, que sería Cultura Digital y su inserción en las políticas culturales de Colombia. Entonces, quería proponerles que quizá al final, pues podríamos hacer preguntas, que quizá puedan ser respondidas por Viviana, no solamente relacionadas quizá con la charla de hoy, sino que si tenemos también algunas inquietudes que hayan quedado de las anteriores. No sé si está de acuerdo Viviana, que las podríamos abordar, ¿no? Sí, de acuerdo. Como pensando en un cierre y una conversación para cerrar este seminario taller que ha sido muy interesante. Entonces, sin más, bienvenida Viviana de nuevo y tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro Pablo, y un saludo para todas y todos los que se conectan. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces hoy en la última sesión vamos a hablar un poco de todos los temas que se pueden englobar en lo que se puede venir a la cabeza por cultura digital, aunque yo creo que también, pues como todo, es un concepto que está en construcción realmente, porque como van a ver todas las discusiones que les voy a mostrar son temas que están muy actuales y que están cambiando pues como constantemente. Entonces siento que todo este tema del arte y de la digitalización está como cambiando demasiado y no nos permite, digamos, como que sentimos que apenas estamos estudiando una de las problemáticas que vemos, inmediatamente en 2 meses puede estar cambiando una nueva inteligencia artificial, una nueva aplicación. Bueno, ya les iré mostrando. Entonces, lo que tengo hoy para esta presentación es una recopilación de los temas que sentimos que están en discusión sobre cultura, tecnología sobre todo, y pues como difusión en entornos digitales. Cualquier pregunta, como ya les dije en las sesiones anteriores, podrían irla haciendo mientras yo estoy hablando sin problema. Bueno, voy a iniciar como contando un poco cómo es el tema de la inteligencia artificial y el arte. Vamos a dar como un viaje por este tema y al final vamos a hablar el tema de las políticas culturales en Colombia, un poco cómo está preparado para recibir estas nuevas como tendencias en el arte. Entonces, bueno, para iniciar, eh, es importante como tener en cuenta que en este momento todo el tema de la inteligencia artificial está cambiando ¿Aló? ¿Alguien está diciendo algo? No. Ok, era un micrófono abierto. Bueno, el tema de la inteligencia artificial está cambiando por completo el modo en el que se produce el arte, en el modo en que se pone a circular en Internet, el modo en que se consume, y esto está haciendo pues como que se evalúen muchos aspectos en lo que eran las cadenas de producción, si se puede llamar así, dentro del arte.
En este momento, aparte, digamos, como de los cambios que ya veníamos viviendo en el último ciclo, que ha cambiado por completo estos esquemas de producción, aparece la inteligencia artificial, aparecen las posibilidades de tener disponible los contenidos para todos los públicos, en cualquier formato, sea un formato físico, sea un formato de audio, de video, pues como cualquier tipo de estilo y cualquier tipo de iniciativa que se esté desarrollando. Bueno, hay que entender un poco para algunos conceptos para poder adentrarnos en lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Entonces, en su definición básica, la inteligencia artificial es un programa de computación que sirve para realizar acciones tendientes a replicar lo que hace normalmente la inteligencia humana. Entonces, entre más se van perfeccionando los sistemas de la inteligencia artificial, más se va pareciendo a las conexiones y como tipos de análisis muy rápidos que es capaz de hacer la mente humana. Estos nuevos modelos no se limitan como a crear una base en el aprendizaje, por ejemplo, de imágenes previas, sino que están también incluyendo formas de cruzar contenidos y de generar nuevos contenidos a partir del uso de imágenes, de texto, de video, de audio, como les había dicho. Entonces, en estos últimos tiempos han venido apareciendo algunos nombres nuevos de aplicaciones que yo no sé si ustedes ya conocen, supongo que probablemente algunas de estas. Está DALI 2 o en general DALI, porque a este programa cada que le están haciendo cambios, pues va cambiando el número que acompaña el nombre del programa. Está Crayon, está Midjourney, está Stable Diffusion, que son plataformas dedicadas principalmente a la generación de imágenes computarizadas al 100%. Todos estos modelos están basados en un mismo principio de generación de una imagen a partir de una descripción, que es lo que yo les decía, que empieza a mezclar como las posibilidades de cruzar imagen, contexto y pues órdenes de seres humanos. Para poder entender el funcionamiento como de este tipo de inteligencias artificiales, hay que tener algunos conceptos mínimos como de tecnología para que podamos entender pues de cómo funciona esta tecnología, para que podamos entender algunos debates que les voy a mostrar que hay en torno a algo que no sé si ustedes ya habían pensado, y es el tema de los derechos de autor con las producciones artísticas que arrojan estas plataformas, estas aplicaciones. Si yo les había contado en estos días los problemas que tenemos con la legislación de derechos de autor, de diferentes tipos, como económicos, de decisiones políticas, pero también un problema que hay con la falta de actualización de la legislación en cuanto a los nuevos retos de la digitalización. Y aquí, para todo este desarrollo de lo que sería la cultura digital, es un tema que muchos gobiernos están dejando de lado, pero pues que sin duda tiene impactos bastante grandes. Entonces, hay que entender que en este momento casi todas las evoluciones y las nuevas aplicaciones que están saliendo están basadas en un tipo de inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Este es un sistema que aprende a partir del uso de datos y no de programación previa explícita, que era como funcionaba la mayor cantidad de programas hace unos años. Entonces, el Machine Learning lo que viene es a utilizar bases de datos muy grandes para poder arrojar como posibles soluciones que a la vez se van mejorando en la medida en que se sigue alimentando la máquina, tanto de datos nuevos podría ser, como de nuevas experiencias y cruces de información. Entonces, estos algoritmos son entrenados con datos que le permiten producir cada vez modelos más precisos. Los datos que puede utilizar este tipo de inteligencia artificial, que es el Machine Learning, son textos, imágenes, sonidos, videos y cualquier tipo de archivo digital. Para poder hacer como para que este tipo de inteligencia artificial pueda escanear entre todos estos textos, imágenes, sonidos, que al final son datos, se utiliza una metodología que se llama la minería de textos y datos. Esto es crear un tipo de software que pueda hacer el análisis de estos contenidos de información a velocidades demasiado
entonces en segundos nos puede estar analizando millones de datos y arrojándonos nuevas soluciones. Esta minería de datos es un campo dentro de la ciencia de los datos que lo que busca es descubrir patrones y características similares dentro de la información que se está analizando. Entonces, para que se pueda hacer este análisis de esta forma que les estoy diciendo, se utiliza el Text and Data Mining, la minería de textos y datos, que es pues completamente necesaria para que se hagan estos análisis en cuestión de segundos. Muchas veces la gente confunde el tipo de inteligencia artificial, que es el Machine Learning, con el tema de la minería de textos y datos, y no son lo mismo. El proceso de la minería de textos y datos es una parte importante de todo el resto de aprendizaje que hace el Machine Learning. Esto se los cuento porque hay ciertos problemas con el tema de derechos de autor para que sea el tipo de inteligencia artificial que sea o el tipo de silla de entrenamiento de Machine Learning que sea que utilice herramientas de minería de textos y datos tienen que cumplir con la normativa de los derechos de autor y pues imagínense las discusiones como tendrían que estar de avanzadas para que estén sentados los que crean la política de derechos de autor hablando de cómo controlar esto en relación con inteligencia artificial. Eh, Algunos de los ejemplos de lo que puede hacerse con estas tecnologías de Machine Learning está el análisis de post de redes sociales, traductores online. Digamos que esta es la base del funcionamiento de todos los motores de búsqueda, digamos como Google, o bueno, el que utilicemos, es la base, esta es la base del entrenamiento, entonces entre más datos y búsquedas estamos haciendo, mayor es la base de datos que le estamos entregando a la inteligencia para que pueda cruzar contenidos. Esta inteligencia artificial, pues como que es importante entender que es un híbrido entre el trabajo que se puede hacer a nivel pues análogo como desde los humanos y el aporte que puede hacer la tecnología, entonces es un trabajo pues que se sigue haciendo desde los dos lados. Casi el 50% estaría en condiciones de de generar un incremento de la productividad en lo que se aplique. Esto es pues como una información que hay de la inteligencia artificial en diferentes sectores, no son cifras solo para el tema del arte y la cultura, pero sí lo que encontramos es que se podría aumentar la productividad en todos los sectores si utilizáramos la inteligencia artificial, pero esto nos pone a pensar cuál es ese tipo de aumento de productividad que queremos o que podría llegar a tener el arte con la inclusión de la inteligencia artificial. En los problemas que les digo que existen entre el derecho de autor y la minería de datos y textos, pues aparecen porque la minería de datos y textos tiene que extraer, transformar, cargar, acceder y crear. Todos estos son pasos diferentes en donde está haciendo un análisis, por ejemplo, una inteligencia artificial que cruza imágenes para que se pueda hacer esta minería. Cuando yo le digo a la aplicación, arrójeme una imagen de este tipo, tiene que hacer todos estos procesos al tiempo y en cada uno de estos procesos está utilizando de una forma diferente o en un proceso diferente la misma imagen. Es decir, que si lo pasáramos como al análisis que se hace con el derecho de autor en lo análogo, cada uno de estos pasos tendría que tener un permiso diferente en el tema de derechos de autor. Y es donde aparece como un poco esta discusión de qué pasa con los derechos de autor y este análisis masivo de información. Hay problemas legales que aparecen con este tema por el uso de recursos que están protegidos por leyes de derechos de autor. Entonces, es donde muchas organizaciones de la sociedad civil están diciendo pues que esta normativa tan restringida de derechos de autor en el plano virtual sí que pues tiene aún menos sentido. Los analistas y las instituciones que están tratando, pues que necesitan utilizar este tipo de herramientas para la investigación o para pues, la innovación y el desarrollo de nuevas aplicaciones, tienen que obtener licencia o autorización expresa de los titulares de derecho y esto puede pues terminar al final obstaculizando cualquier iniciativa de desarrollo de inteligencia artificial. Bueno, yo
voy a hablar un poco como de algunas de las nuevas propuestas o aplicaciones que hay de inteligencia artificial que impactan directamente en el sector del arte. Y pues primero les quería mostrar un video como como a modo de introducción del tema. Estamos en los albores de una ¿Me revolución pueden confirmar si escucharon? Sí se escucha, sí. Listo, entonces Sí. ya lo pongo. tecnológica. Albores es una palabra muy pedante, pero es verdad. Que son las inteligencias artificiales que te crean cualquier imagen que tú les pidas por escrito. Y no creo que quede mucho para que esto empiece a ocurrir con música. Yo llevo meses en shock con esto. Es uno de los temas que más me fascina de lo que está pasando ahora mismo en el planeta. Y por fin he conseguido acceso a varias inteligencias artificiales de este tipo. Y quiero que hablemos de lo que van a significar en cuanto se abran al público, que va a ser ya. Os voy a enseñar las cosas más alucinantes que he visto creadas por estas IAs. Vamos a hablar de cómo funciona, para que la gente deje de creer que hacen como montajes de Photoshop, pero muy rápido. Lo que generan estas IAs son imágenes que no han existido nunca. Vamos a ver qué consecuencias va a tener para ilustradores, diseñadores gráficos, pintores, fotógrafos, para el humano estándar, que de pronto puede llevar a la realidad cualquier idea que tenga en la cabeza, y el miedo que hay a que estas IAs se usen para el mal. Vamos a hablar de si estas imágenes tienen copyright, de qué va a pasar cuando saquen esto para la música, y de si esto que crean las IAs se puede llamar arte, y qué va a significar cuando muchos humanos empiecen a preferir experimentar cuadros, canciones y libros creados por IAs en vez de los creados por otros humanos. Vamos allá. Hay una cita de Arthur C. Clarke que dice: toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Lo primero, partimos de la base de que yo le puedo pedir cualquier cosa. Un camello a punto de lamer la cámara en macro, en point of view. Tarda unos 10 segundos. Y me da 4 resultados. Si le diera otra vez, me daría otros 4 resultados distintos. En principio, nunca se van a repetir los outputs de DALL-E 2. Cada imagen que te encuentres es tuya y única. Le puedo añadir cosas. Le puedo pedir un camello con un sombrero a punto de lamer la cámara en el Himalaya de noche. Macro, point of view. Y lo hace. Le puedo pedir que me lo haga como arte digital, en Polaroid, Vaporwave, al óleo, drogado. Ok. Es abrumador que los humanos tengamos acceso a esta tecnología. Que podamos crear cualquier imagen que podamos concebir. Os voy a poner este vídeo de Karen X. Karen X le pide una chica con una falda roja caminando por unas escaleras. Y le crea esto. Aquí le pone que sea una escalera infinita. Y la IA te dibuja una escalera infinita. Aquí le pide que esté hecha de galletas. Y la IA hace que esté hecha de galletas. Oh my god! Look at this cookie staircase! O aquí le pide una mujer cantando con un micrófono al óleo. Y ahora le dice que esté en un campo de flores con pájaros en el cielo. Y ahora le dice que no, que toque el piano en ese campo de flores con pájaros en el cielo. Y ahora que lo haga como una pintura rupestre, como un sketch, como un dibujo infantil, o como hecho de arcilla, en un render 3D, que esté en mitad de un río, que esté rodeada de árboles en flor. Y la IA le genera todo eso a tiempo real. Y lo hace muy bien. Esto es la noche estrellada de Van Gogh. Y esto es lo que pasa si le pedimos que nos expanda la noche estrellada de Van Gogh. Pero es que puedes subirle fotos. Imagina que estoy haciendo una peli de animación o un videojuego. Y me gusta el personaje de Wall-E de la peli de Pixar. Pues le subo la imagen de Wall-E y primero le quito la cabeza. Y le digo, hazme un cute robot con el cuerpo de Wall-E y una cabeza nueva. Y me hace pues un par de versiones. Yo cojo la que me gusta, ahora le borro todo el cuerpo y le pido que me genere el resto del cuerpo. Y me hace este personaje, este personaje, este personaje. Personajes que no tienen el copyright de Wall-E, pero están inspirados en Wall-E. Yo estoy tan fascinado con esto que me paso el día usándolo en Twitch. Cogimos a la Dama del Armiño de Leonardo da Vinci y le pusimos una armadura de Dark Souls o un chándal. Y en el Twitter de Jaime After Dark no paro de crear unicornios. Unicornios geométricos, unicornios con pelo pantén, unicornios de videojuego de fantasía, unicornios con forma de lore, unicornios electrónicos, unicornios bomberos, unicornios abogados, unicornios psicólogos, unicornios que ven en el interior de tu corazón. De hecho, se han alejado tanto del concepto de unicornio que los llamamos multicornios. Pero mi point es que de pronto me ha dado para generar toda una colección de imágenes y un lore dentro de mi canal de Twitch que nunca habría podido generar. Para mí está resultando una herramienta creativa que me vuela la cabeza. Es como la primera vez que alguien que no sabía cantar empezó a usar el autotune. Es lo mismo. Y de pronto se vio que podía hacer música, contar sus historias en la música y la gente le podía escuchar sin querer saltar por una ventana. Yo no sé dibujar, pero de pronto mis ideas las puedo convertir en imagen. Así. Esto es un león comiéndose una hamburguesa, un panda con gafas de sol rosas. Esto es una mitocondria caminando por el parque en estilo cubista. Y esto es un cuadro abstracto que le pedí sobre el subconsciente de Freud. He empezado a utilizar DALL-E 2 en miniaturas. El reloj de arena de esta miniatura no existe, lo ha generado DALL-E 2. Y como te dan derecho comercial, lo he podido usar. ¿Qué va a pasar con los bancos de imágenes? Y viendo esto a lo mejor me dices, pero ¿y qué consecuencias va a tener esto para un montón de profesiones? Pues vamos a hablar de eso, pero antes vamos a entender cómo funciona DALL-E 2, de la mano de DocCSV. Mucha gente cree que lo que hacen estas IAs Pues, sí, tienen luego
les paso igual el enlace del video, pero pues la idea era como poder entender un poco pues los debates, no sé si vieron pues como que al inicio del video, él plantea todos los debates que se están dando en torno a de dónde sacan las bases de datos, qué va a pasar con el trabajo de los artistas, cuál es la cuestión del copyright, cómo hasta dónde está permitido todo esto que se está haciendo, y es un poco pues como para que veamos esos debates con algunos casos que también hemos estado por ahí analizando. Un momento que no sé cómo volver a la presentación. Ahí ven la presentación otra vez. No, sigue un video. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, ese, pues, como les digo, quedó como para ilustrar lo que está pasando en muchos sectores de la cultura. Hay inteligencia artificial que hace música, hay unas que generan ya videos, las que generan imágenes, que son las que están un poquito más ahorita reconocidas, que han salido más en las noticias y demás, y pues así como diferentes tipos de inteligencia artificial. Eh, Hay un par de casos y noticias que han salido que son incluso de este año y que nos muestra como a la velocidad que esto está evolucionando. Entonces, esta noticia creo que es de septiembre o agosto o septiembre y es porque un cuadro generado por inteligencia artificial ganó un premio y se abrió pues toda una polémica. Esta imagen que está a la derecha es el cuadro generado pues como que aparece que fue generado por inteligencia artificial, sin embargo, pues el cuento es como un poquito más largo que solo pensar que esto fue una de las imágenes generadas como las estaba generando el chico en el video. Eh, el punto con el cuadro que les mostré es que finalmente sí llevó 80 horas de trabajo humano la realización de este cuadro. En concreto, la persona que lo hizo introdujo varias palabras y frases en la plataforma Midjourney, que es una de las más utilizadas para la generación de imágenes, que luego produjo más de 900 representaciones para que él lo eligiera. Él seleccionó de ahí los favoritos y realizó muchos ajustes en Photoshop durante pues largas horas, aumentó la resolución en otra aplicación, imprimió las obras al lienzo y pues mejor dicho fue como toda una preparación de la obra antes de enviarla al concurso. Pero, sin embargo, una vez pues como que gana el concurso, aun cuando él había aclarado que estaba enviando una obra que había sido realizada con el apoyo de la inteligencia artificial, aparecen muchos debates y la noticia se vuelve como muy grande porque habían comentarios como este que decían, estamos viendo cómo se desarrolla la muerte del arte ante nuestros ojos. Si los trabajos creativos no están a salvo de las máquinas, entonces incluso los trabajos altamente cualificados podrían correr el riesgo de quedarse obsoletos. Toda esta controversia, pues como que causó que al final esa feria que otorgó ese premio empezara a buscar como diferentes categorías para poder inscribir este tipo de arte y de hecho abrir en sí misma una categoría. Esto es para que ustedes también vayan pensando y de pronto al final lo hablamos como cuál es la posición que tienen o qué piensan al respecto de temas como esto, como bueno, o sea, qué pasa con la inteligencia artificial y el trabajo creativo, hasta dónde tal vez puede trabajar en conjunto o hasta dónde está causando como problemas antagónicos. Esta es otra inteligencia artificial que escribe ya textos. Entonces, aquí esto fue un tema de una autora independiente que ella contaba que, digamos que la inteligencia artificial le está ayudando a responder también a las dinámicas del mercado para que ella pueda vivir de su trabajo como escritora, tiene que estar generando demasiados libros pues en muy corto tiempo y ella logró encontrar como un estándar creo que de 49
como 2 meses más o menos, para producir una nueva novela y que ese ritmo solo lo puede mantener con ayuda de la inteligencia artificial y pues esto le ha causado como muchas críticas por el tema de asumir en público que es escritora y que está utilizando este tipo de herramientas. Eh, Ella dice que ha empezado a utilizar un programa de inteligencia artificial para escribir y terminar más rápido, porque el programa le ayuda a optimizar secciones individuales del texto, pero también le sirve de inspiración para pasajes concretos, que a veces solo tiene como que afinar las ideas. Y es que uno en este tipo de aplicaciones que generan textos, le puede poner, así como en la generación de imágenes uno puede ponerle como centro de Bogotá, un hombre de 33 años caminando en la noche por la séptima y te genera una historia a partir de eso. Puedes escoger las ideas y empezar a trabajar en el desarrollo mismo de la historia. Este es un programa también pues como de OpenAI, que es una línea de inteligencia artificial pues como abierta y con un poco más de acceso, sin embargo accesos restringidos. Esta inteligencia artificial depende de lo que aporte el usuario para generar texto. Así que también necesita un poco de práctica para conseguir que arroje resultados. Cuando las inteligencias artificiales necesitan más datos del autor para generar contenido, se hace pues como mucho más evidente la sinergia que se necesita para que hayan contenidos que sean de más calidad. Hay algunas que no necesitan tanto aporte humano, con menos órdenes pueden generar cosas, pero siguen saliendo, por ejemplo, las imágenes son más raras y los textos tienen a veces un poco menos de sentido. Entonces, esta pues es una fórmula como que viene funcionando en las que hay que trabajar bastante humano e inteligencia artificial. El caso pues de Dalí, la plataforma de generación de imágenes que estábamos viendo en el video, la red tiene capacidad para comprimir un montón de datos numéricos para poderlas representar en imágenes. Esta inteligencia artificial tiene una base de datos con la que fue alimentada, que son imágenes mucho más realistas. Entonces esto cambia el tipo de imagen que me arroja la aplicación. Hay unas que tienen bancos de imágenes que son mucho más artísticos, hay unas que tienen bancos de imágenes que son solo fotografías, otras que ya digamos que se pueden dividir por tipos o líneas diferentes en la ilustración, y de esos bancos de imágenes con los que se alimenten, estas inteligencias artificiales nos arrojan los resultados. Esta aplicación, esta inteligencia tiene una buena comprensión de texto y es fácil que pueda trabajar con herramientas adicionales de otros programas que no son necesariamente los que desarrolló esta inteligencia artificial. Esta inteligencia la desarrolló OpenAI, que es la compañía de Elon Musk, y que ha estado centrada en la producción de imágenes que imiten artistas y corrientes pictóricas, pero más relacionadas con el realismo. Bueno, Stable Diffusion es otra de las aplicaciones que nos permite hablar de otras de las discusiones que hay en torno a estas aplicaciones. Entonces, Stable Diffusion funciona con open source, es de recursos abiertos y por lo tanto tiene un código abierto pues, que es modificado, puede ser modificado y trabajado por muchas personas y también enriquecido a la vez como por una comunidad muy amplia. Así, los desarrolladores de este software pueden ir creando herramientas más sofisticadas e integrarlas en otros programas de edición de imagen, música y video. Esta inteligencia artificial utilizó en un inicio, porque eso igual pues va alimentando más, una base de datos de 5.000 millones de imágenes para poderse entrenar en la generación de imágenes. La preocupación que les dije que aparece con esta herramienta
es que, por ejemplo, Midjourney, que es otra de las herramientas, o Dalí, tienen ciertos, no sé, como ciertas reglas en las que dice, por ejemplo, nosotros no vamos a trabajar ni vamos a recrear una imagen que esté mostrando, por ejemplo, el rostro de una persona que existe. Entonces, ellos, si le dicen una mujer, no sé, que esté caminando desnuda, no va a utilizar la mujer con nombre propio, sino que va a generar una imagen de una persona que no existe. Mientras que Stable Diffusion como que cumple menos este tipo de estándares o tiene menos reglas para su desarrollo y si trabaja, por ejemplo, con generación de imágenes de es como recrear la imagen de una persona que sí existe y tema, pues esto se complica cuando empiezan a aparecer todo el tema de los deepfakes o como todos estos problemas cuando se denuncia que, no sé, que encontraron a esta persona robando y podría ser una generación, por ejemplo, de una imagen producida por un tipo de inteligencia artificial como esta y causar un problema muy grande que hay en Internet y es el tema de la desinformación. Entonces, estos son otros criterios que tienen este tipo de inteligencias artificiales, es hasta dónde vamos a trabajar o no con imágenes de personas que ya existen. Por ejemplo, se pueden generar imágenes con, no sé, los que generan con fotografías de verdad, pueden salir niños o no pueden salir niños, pueden haber desnudos, pueden hacerse solicitudes de temas pornográficos, son como otras de las discusiones que hay y que empieza a requerir como un tipo de regulación para empezar como a organizar cómo va a ser el funcionamiento de este tipo de inteligencia artificial. Porque para el funcionamiento normal de Internet hay ciertos puntos mínimos que sí son unos acuerdos, por ejemplo, entre todos los operadores de Internet. Y es que si algo aparece relacionado con pornografía infantil, por ejemplo, ese es uno de los mínimos que si llega a haber una alarma, se bloquea automáticamente un montón de contenidos. Entonces, empieza a tener como que dar esos debates, como por ejemplo el debate de que puedan aparecer desnudos en redes sociales o no. Son pues como que debates que hay que ir dando en con el desarrollo de estas tecnologías. Em, Todo esto ha causado un gran debate porque, porque se plantea como una visión en dos lados muy marcados y es hasta qué punto podemos hablar de esa afirmación como de inteligencia artificial versus artistas. Hay artistas que se niegan radicalmente como a que este tipo de iniciativas existan, como que pues ya están, pero pues las ven con muy malos ojos, y hay otros que plantean que puede ser una herramienta más para el proceso creativo, como lo vimos en algunos de los ejemplos. Entonces, sí, como que las posiciones están divididas. Una cosa es emplear la modo de inspiración como un nuevo punto de vista y otra es cambiar al artista por esta herramienta. Otras personas como que se han referido mucho al caso de cuando apareció Photoshop y que permitió también como modificar un poco el trabajo con la fotografía, pero también cuando pensábamos en los cuadros y como en la representación de imágenes a partir de herramientas como la pintura, pero pues luego llegó la fotografía misma en su inicio y se tiende a ver como que este tipo de inteligencia artificial puede estar causando en este momento como miedo dentro del sector, pero que puede, utilizándose de una buena forma, llegar a ser una herramienta que agilice algunos de los procesos y que permita dedicarse más a otros que se tenían como un poco dejados de lado. Eh, eh, Hay otros también como que a mí también me parece que ese argumento tiene mucho sentido y es que dicen que por más de que se perfeccione este tipo de inteligencia artificial, hay aportes muy particulares que solo tiene el ser humano y es a partir de la construcción de sus contextos, a partir de sus emociones, a partir del manejo de la técnica, como que son muchos tipos de sentimientos y de situaciones mezcladas, lo que arroja que al final la obra de un artista tenga cierto sentido, pueda brindar como despertar ciertas emociones o no, y que esto es un punto pues que hasta el momento no tiene la máquina todavía o la inteligencia artificial.
Sin embargo, aparece otro problema y ya es que ya hay noticias, pues como no sé si ustedes vieron la noticia del trabajador Google que plantea que él ya estuvo trabajando con una inteligencia artificial que era capaz de razonar, capaz de darle explicaciones de por qué estaba sintiendo X o Y cosa, y él lo que denuncia es que, de hecho, dialogando con la inteligencia artificial, ella lo terminó llevando a llamarle a un abogado para pues como plantear un caso de por qué si tiene sentidos derechos, y esto abre pues como todo un mundo de cosas también para pensarnos hasta dónde puede llegar este tipo de inteligencia artificial a impactar el arte y el sentido pues al final más profundo del arte. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, como les dije, ha tenido discusiones grandes sobre el tema de derechos de autor de las obras generadas. Esto que les muestro acá es el resultado de una consulta que se le hace al gobierno de Inglaterra sobre el tema de los derechos de autor cuando hay obras generadas por inteligencia artificial. También pasa que ya han aparecido páginas en las que los artistas venden sus derechos a la inteligencia artificial para que ésta pueda replicar directamente sus estilos, y hay perfiles que cobran por emplear las palabras exactas que introducen en una inteligencia artificial, como apareciendo un nuevo aporte pues como generado por los seres humanos, susceptible de ser regulado con derechos de autor. Entonces, la respuesta que da en junio del 2022 de este año el gobierno de Inglaterra es que las obras generadas por una inteligencia artificial o que sean obras generadas por computador sin la interferencia de un ser humano, no son susceptibles de tener derechos de autor porque simplemente no hay un autor detrás de la obra. De la misma forma, digamos, los dueños de Midjourney, que es una de las herramientas más utilizadas de generación de imágenes, estaban pidiendo que sí se aplicara derecho de autor y que simplemente el derecho de autor de todas las obras generadas por su aplicación fuera para la empresa. Entonces, digamos que eso se cae con este tema de que si no está pues como intervenido por el trabajo humano, no pueden tener derechos de autor. Sin embargo, esto pasó en junio en Inglaterra y ya les voy a mostrar un caso que ya empieza a introducir nuevos elementos para empezar a identificar en qué casos sí aplica derecho de autor y en cuáles no dentro de las obras generadas por estas plataformas. Eh, Miren, este es el otro que les digo que ya cambió un poco la dinámica, es de septiembre de este año y entonces es la primera obra creada con inteligencia artificial a la que se le reconocen derechos de autor. Ya habían varios casos en los que personas, digamos que estaban peleando con el Estado norteamericano, pues el Estado, Estados Unidos en concreto, porque no les dejaban licenciar obras que ellos habían hecho con inteligencia artificial, y el argumento de Estados Unidos antes era como que les mostré Inglaterra, y era que si era una obra generada por un computador, simplemente pues no tenía derechos de autor. Entonces, en septiembre, esa fue la noticia, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos concedió el registro de la obra Saraya of the Dawn de un artista, Krish Kashtanova, y que fue un hecho que se consideró como el primero en su tipo al tratarse de una novela gráfica creada con ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, ella se apoyó en Midjourney, que genera imágenes artísticas a partir de un texto, al igual que Dalí, y en todo momento dice que en su demanda, pues para pedir los derechos de autor, se apoyó en que la inteligencia artificial eh, había sido una herramienta sobre la que ella había trabajado y que esto cambiaba como ese argumento de que no tenía trabajo humano. Entonces ella dice, trate de argumentar que tenemos derechos de autor cuando hacemos algo usando la inteligencia artificial. Lo registré como obra de artes visuales
y pues envió el certificado y finalmente ella obtiene pues como el primer reconocimiento de derechos de autor con inteligencia artificial y pues ya sabrán que esto abre un montón las puertas para empezar como también a probar y a ver qué va a ser clasificado y qué no va a ser clasificado con el tema de derechos de autor y hasta dónde esto sigue pues como alimentando este modelo de mayores restricciones con los derechos de autor para el uso de contenidos dentro de la red. Bueno, otro tema que aparece dentro de este mundo de la cultura y lo digital es el tema de los NTFs. Nosotros pues hemos tratado como de estar mirando un poco, tratando de entender el tema y creemos, pues en un principio pensábamos si en verdad iba a poder cambiar como el modelo y la forma de financiamiento dentro de la cultura, porque ha apareciendo en los últimos 2, 3 años el tema de los NFTs, pero se empieza a vender también como con la idea de que va a cambiar el modelo de negocio y que ahora todos los artistas tienen que enfocarse en la obtención de NFTs para poder generar pues como de ganancias. Sin embargo, como funcionan los NFTs, vienen a crear una cultura dentro del coleccionismo. Realmente, este NFT es una unidad de referencia, al final es como un código virtual que le certifica a la persona que la obra que tiene está a su nombre. Sin embargo, no tiene la limitante de que solo la persona que tiene este código, este título, eh, sea la única que tiene la obra. De hecho, la obra puede seguir moviéndose por internet, la obra puede tener como una vida completamente aparte del código que yo tengo que me dice que ese código es solo mío. Entonces, pues como que está empezando el camino de pues cuál va a ser este modelo de los NFTs, pero sigue siendo pues como un bien de estos como de segunda categoría, que no es alguien que está adquiriendo arte, sino como un tipo de titularidad que dice esto lo tengo solo yo o está a mi nombre o me pertenece a mí, que son lógicas un poco más cercanas a las del coleccionismo. Entonces, los NFTs funcionan por medio de blockchain, que es una tecnología que permite la transmisión de datos de forma privada. En blockchain, digamos, es más posible que sea rastreado como cada uno de los contenidos de una forma más transparente y esto hace que sea pues como un poco más fácil identificar este código que dice que esta obra es solo mía cuando estoy tratando de titular un NFT. Los artistas utilizan esa tecnología para certificar la autenticidad de un bien digital y marcarlo de forma permanente e inalterable sin depender de que alguien más sea quien esté tasando como el valor de los NFTs. Entonces, pues este tema, nosotras vamos a iniciar una investigación con la que pretendemos como encontrar cómo funciona todo este tema de la economía de la cultura en el mundo digital y poderle asignar un poco más valores y números a este tipo de transacciones que están apareciendo nuevas, porque por el momento todavía es como un mercado que no terminamos de entender y que está como todo por abrir. Toda esta discusión de los NFTs está relacionada con el tema de la web 3.0, que es lo que se plantea con el metaverso y con un tipo de acceso a Internet que, que cambia como las lógicas. Cuando fue la web inicial, la 1.0, era como hay un banco de información tipo enciclopedia en Internet y yo como usuario puedo pues ingresar una pregunta y obtener algunos datos. Con la 2.0 empieza a aparecer como esta interacción en que yo a la vez estoy produciendo contenidos y consumo y es como una relación de doble vía. Y lo que se plantea con la web 3.0 es que ya como que es el despliegue como de la vida del ser humano va a estar mucho más dentro de los planos virtuales y va a integrarse como más con las lógicas cotidianas, como
lo que ya vemos con programas como Alexa o como con los programas que uno puede manejar todas las luces y todo lo que funciona en la casa. Entonces, dentro de todo este mundo está el tema de los NFTs y pues hacia allá irá, pues, tendremos que estar mirando como para entender si esto cambia efectivamente las lógicas en el mundo del arte y hasta dónde es necesario pues como actualizarse y buscar una inserción más profunda en este mundo del arte, en lo digital. Entonces, estas fueron como unas discusiones para que vean cómo el panorama, cómo está en este tema del mundo del arte y un poco relacionado también con los derechos de autor que los vimos antes de ayer y era para poder seguir el hilo también de esa discusión. Ya entrando a cómo han intentado las políticas de cultura en Colombia materializar estas problemáticas, estas dudas, como estos cuestionamientos que están apareciendo. Nosotras estuvimos haciendo pues como un análisis del tema de la política de economía naranja para ver cómo se planteaba todo el tema de la propiedad intelectual, porque es una política que pues que cambió bastante la estructura de las políticas culturales en Colombia y nos parecía importante intentar entender cómo entendió la cultura digital y cómo entendía la propiedad intelectual. Entonces hicimos este estudio que se llama Regulación de las Industrias Creativas y Análisis de Impacto Normativo para poder hallar como información de cómo se habían tomado las decisiones que se tomaron y si estaba integrando los debates del sector. Y nos dimos cuenta que, pues al final, además de todos los problemas y de todas las críticas que tuvo el tema de la economía naranja por la falta de discusión con el sector, por la falta al final como de representatividad en su toma de decisiones, por una falta de diagnóstico pues sí, como que permitiera hacer una política que se formulara para la solución de los problemas del sector, nosotros encontramos que no tuvo ningún tipo de análisis estructural, que por ejemplo el planteamiento de esta política es que la base de, de la generación de recursos dentro de la economía de la cultura es la venta de derechos de propiedad intelectual, es decir, pagos de regalías de derechos de autor, pero por ejemplo no hicieron ningún tipo de análisis de esto que está pasando y es el tema de derechos de autor en lo digital. No hubo un análisis de economía digital, o sea, no entienden nada en su diagnóstico y demás de todas estas discusiones y todas estas lógicas del cambio de la cultura en el mundo digital y en parte, pues entre todas las otras discusiones que hay con el tema de economía naranja, este fue un punto en concreto por el que nosotras igual enviamos como varias peticiones y demás al gobierno para tratar de pedir claridad y tratamos de enviar como algunas recomendaciones de política en estos aspectos y pues finalmente nada de eso se tuvo en cuenta. Es importante, sí, como entender esto cómo va a quedar dentro de las políticas de la cultura, porque de lo contrario casi que todo estaría funcionando como dentro de los márgenes de la ilegalidad en el país y pues eso hace que se compliquen las ventas, la difusión, pues absolutamente todo. Eh, Estos son pues como algunos de los nosotras en esta investigación planteamos que el gobierno para poder formular la política de cultura tiene que hacer un análisis de impacto normativo y es hacer una discusión con los sectores, por ejemplo, decir como con las artes plásticas, con la cinematografía, con la música, entender cuáles son los retos que hay en el mundo digital, entender cuáles son las formas en las que se están produciendo los contenidos, las formas y como los modelos de negocio que se han venido desarrollando, cuáles son los cuellos de botella cuando se está intentando poner esto a la venta, por ejemplo, en el mundo digital. O sea, como que planteamos, hacemos un mapa de cuáles son los riesgos que tiene la política, cuáles son las nuevas limitaciones que aparecen con el uso de la tecnología y cuáles serían los beneficios de introducir algunos cambios dentro de las políticas de cultura. Em, ahorita, digamos, como aquí al final, me parece importante hablar
de qué podemos esperar. O sea, este tema de lo de la economía naranja, pues nombramos la economía naranja, pero al final es entender como que lo que encontramos es que la política de cultura en este momento en el país no está lista para dar este tipo de discusiones de lo que aparece en el mundo digital y pues que de hecho sigue por lo menos en temas de derechos de autor y propiedad intelectual anclada a un modelo de funcionamiento como a un modelo de regulación que responde a las lógicas de por ahí de 1980, 1990, cuando todavía no habían retos en lo digital. Entonces, nos parece importante como mirar cuáles van a ser los desarrollos de este tema futuro. Estamos preparando una serie de recomendaciones ahorita para los diálogos vinculantes que está haciendo el gobierno y tratando de hacer incidencia para que se cumplan pues algunos de estos requerimientos, para que se abra la puerta a hacer investigación sobre economía de la cultura en el mundo digital y se empiece pues como a introducir este tema también en la capacitación para las personas del sector, tal vez diálogos con la academia y demás. Entonces, este es un análisis como ya para hablar de cómo están funcionando las cosas en este momento. Este es un análisis que hicimos al final, pues como del programa de gobierno pues del programa de Petro. Y aquí señalamos las cosas que rescatamos que son necesarias desarrollar, que se hablen, que se intenten regular para que todo el tema de la cultura en lo digital pueda pues también tener un desarrollo más amplio. Entonces encontramos que es importante el tema de hablar de un mínimo vital de Internet, dar una asociación a la democratización del espacio digital, pasa por hacer todo este tipo de análisis, impulsar el uso de software libre y tecnologías emergentes, aumentar la cobertura de Internet, renegociar los tratados de libre comercio y el tema de la propiedad intelectual, porque pues como les dije, nosotros en los tratados de libre comercio tenemos muchas restricciones para poder trabajar en el desarrollo del sector sin, digamos, afectar a industrias de Estados Unidos que estén también trabajando acá dentro del sector cultural y esto pues también plantea pues problemas en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero problemas también de los derechos que tienen nuestras obras y contenidos para moverse libremente en el espacio virtual. Hay un tema que también aparece de discusión y es cómo es el desarrollo del derecho al trabajo en la era digital, el teletrabajo y demás. Y si yo les contaba que hay una discusión sobre la regulación del trabajo de la cultura en el país, esta es una discusión que también llega al plano virtual, porque ya hay muchos trabajadores de la cultura que casi que su 100% de trabajo está en la difusión de contenidos en medios virtuales, en la generación de muchos contenidos también que son con herramientas digitales y pues que son temas que tenemos pues ahí como que tener en cuenta. Hay otro punto importante dentro de lo que podría, es que esto podría llegar a quedar incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo o no, y sobre esa regla o sobre esa base es que podemos analizar cuáles son las políticas de estos 4 años en cultura. Hay otro punto importante para el sector y es la creación de un estatuto laboral, la creación de un estatuto laboral para la cultura, para el sector de las artes, es importante, pero con lo que les decía, es importante que estas discusiones también aborden cuáles son los derechos de los trabajadores de la cultura en Internet. Por eso nosotras siempre como que estamos hablando del desarrollo de los derechos humanos y de la posibilidad y la garantía de ejercer nuestros derechos humanos también en entornos digitales. Esto fue lo que nosotras como que rescatamos, que nos parece importante al final que se lleve a cabo y que creemos que va a ser como la apuesta de nosotros, intentar incidir porque esto que se prometió pues se puede haber desarrollado y creemos que puede dar un impulso importante para el sector y para las políticas de cultura al final. Entonces, ya como con la enunciación de estos temas, me gustaría saber como si ustedes tienen preguntas o si quieren hablar de algunas de las discusiones o las fronteras que aparecen en los límites de estos temas de la tecnología y el arte.
Gary. Creo que Gary estaba a punto de intervenir, ¿no? Sí, había comentado que, perdón, no sé si ahí me escuchaban, ¿sí? Ahí te escuchamos. Allá. Sí, que en relación con esa discusión en torno a la economía naranja, hoy precisamente salió una información acerca de un posicionamiento que hace pues, la ministra de Cultura en relación con la posibilidad de no casarse con una visión única, ¿no? Que fue un poco lo que finalmente se plantea en la administración anterior en torno a ese carreto de la economía naranja. Entonces, por una parte, pues se plantea pues la búsqueda de una modalidad distinta de asumirlo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes en ese análisis que estaban haciendo frente a lo que implicó esa imposición que hizo el gobierno anterior en torno a ese discurso de la economía naranja, han encontrado pues como unos puentes con lo que está planteando el nuevo Ministerio de Cultura, que está a la cabeza de una trabajadora de la cultura con un recorrido sumamente rico y además con un posicionamiento político absolutamente claro. No sé cómo lo han manejado ustedes en el análisis que mencionaba que estaban haciendo frente a las propuestas del nuevo ministerio. La verdad, miren, eso que yo les mostré del análisis al final de los programas, de los dos programas de gobierno que estaban en juego en la segunda vuelta, lo que rescaté y les dije que quedaba el programa de Petro, en verdad, nuestro análisis lo que dio es que el planteamiento para el sector es correcto, al menos está como abierto a dar discusiones sobre estos temas de tecnología, introduce categorías como lo de software libre, habla como de otras lógicas, como por ejemplo pensarse los derechos de los trabajadores en el mundo digital. Hasta ahí en lo enunciado creemos que está bien. Sin embargo, nos ha parecido como que en estos 2 meses que se ha venido como tratando de desarrollar el programa, no nos parece que en la, como en el discurso y en las prioridades que hubo ya como de la política de cultura, que son como 5 que anunció la ministra, creemos que los debates se están volviendo a quedar afuera. Entonces, porque sentimos que de esas categorías y esa formulación del programa no se están viendo reflejados en las prioridades o en los puntos pues, que da Patricia para trabajar. Sabemos que el planteamiento y que la posición y que al menos la declaración pública es que no va a continuar la lógica de la economía naranja. Sin embargo, legalmente están atados a varias cosas y es que la Ley de Economía Naranja del 2017-2018, que es la Ley Nacional de Economía Naranja, es una ley marco para todo el sector. Además, la implementación de la economía naranja, que nunca fue muy clara en los 4 años que pasaron, sí cambió la estructura. Por ejemplo, hay un viceministerio de Economía Naranja, hay un montón como de temas que dejaron muy amarrados que todavía no sabemos cómo va a ser la nueva ministra para poder como desenmarañar toda esa trama de la economía naranja y a mi modo de ver falta como que haya una buena asesoría en temas de cultura digital porque es algo que no sentimos que en este momento se esté tocando. Sin embargo, el programa es bueno y hay un planteamiento o un diagnóstico inicial que contempla estas problemáticas. Gracias, Viviana. Quizá lo que se esperaría, un comentario, lo que se esperaría es que en los diálogos con los sectores se pueda conversar estas cosas, ¿no? O sea, como más allá del debate que se está planteando en estos días por Facebook, y es que el cambio del nombre del ministerio y que si eso tiene sentido o no, que es una tontería, dicen algunos eminentes críticos y teóricos del arte, ¿no? Pero yo pienso que no es una tontería, porque la cuestión, digamos, los términos de los nombres, generalmente las palabras tienen que ver con las cosas, ¿no? De Y acuerdo. cambiar la denominación, pues no es todo, pero sí es una parte muy importante como para poder entender una cosa mucho más abierta, más
plural, más multicolor, como decía Gary, y creo que es como lo está pensando Patricia, ¿no? Es decir, porque el Ministerio de Cultura, pues primero es el Ministerio de la Cultura, ¿no? Y de un cierto sector de la cultura, no de las culturas en el sentido más amplio, sino como de un cierto sector que tiene mucho más poder. Más, hay una tesis de una colega, una tesis de doctorado que se llama La costeñización de la cultura en el país. Es decir, que la, pareciera que la cultura los grandes eventos culturales y todo lo que pasa en la cultura sucede hacia la costa, ¿no? O sea, en Cartagena y es donde se dan los grandes eventos, las discusiones, pero hacia el sur no pasa nada, ¿no? En Cali, en Pasto, en Putumayo, sí, es decir, es como una geografía también bastante eh, pues, desigual, colonial diríamos nosotros, Sí, eh, de la cual hay que salir, ¿no? Y creo que Patricia tiene como una visión distinta y ojalá escuche, ¿no? Lo suficiente. Y también creo que es bien importante saber cómo, al lado de, como de quiénes está dejando asesorar ella, ¿no? Eh, eso es clave. Eso es muy importante porque si es, si es gente como para seguir como con lo mismo o para apostarle a un ajuste y a unos cambios, ¿no? De acuerdo. Y que además del cambio de discurso, pues hay que ver cosas ya en la práctica. O sea, hay decisiones muy claves que hay que tomar, como por ejemplo la regulación del sector en términos laborales, que es como tan débil y causa tanta precarización. Es algo que está dentro de ese programa, que no se ha abordado en estos necesitos, pero pues que es bien importante. Entonces toca esperar a ver qué sucede ahí. Sí, y concretamente, digamos, lo que nos toca a nosotros como la Universidad Distrital y la SAP, pues ya hubo Claro, una reunión de las directivas de la universidad con Patricia, pero digamos, generalmente lo que está buscando el ministerio, pues es para el valor, digamos, de la academia, de la SAP, para el ministerio es como el valor de la formalización que nosotros tenemos acá y por eso nos buscan, ¿no? Para estos programas que tiene el ministerio, que son la profesionalización de artistas, ¿no? Como de artistas que no tienen, que realmente son artistas, pero título, que no sí, tienen, pero título académico, pues. exacto, título académico, entonces hacen unos procesos de formación, reconociéndoles gran parte de lo que hacen como parte del proceso formativo y realizan otra parte, un trabajo de grado. Y pues finalmente se pueden titular. Pero yo pienso que la discusión desde la academia, desde la SAP, por ejemplo, tendría que ser mucho más allá, ¿no? Como veníamos diciendo, cruzar toda la cuestión de la ciencia abierta y la cultura abierta también De debería acuerdo, pensarlo, ¿no? Es decir, sí, ¿qué sí, significaría un diálogo entre MinCiencias y MinCultura sobre ciencia abierta y cultura abierta para tener acceso al conocimiento, ¿no? Y el conocimiento cultural, pues es tan importante como el de conocimiento acuerdo. científico. Entonces, porque siempre se ha visto que pues el conocimiento científico está muy por encima del conocimiento de la cultura, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que los países desarrollados producen, digamos, un mapa epistémico geopolítico del mundo, es Ujú. que los países desarrollados, primer mundo, producen ciencia, ¿no? Ciencia y tecnología de alto nivel. El segundo mundo también produce ciencia, pero esa ciencia está cargada de ideología. Estaban hablando de Rusia. Es una ciencia, sí, pero cargada ideológicamente. Entonces ya queda en un segundo nivel. El tercer mundo, nosotros, realmente no producimos ciencia porque no tenemos desarrollo tecnológico, por lo tanto producimos escultura. Y en esa visión de que producimos cultura, pues se entiende es que producimos literatura. Es decir, gente que produce textos literarios y novelas, ¿no? El boom latinoamericano, pero
no ciencia, ¿no? Entonces ahí quedamos en ese, siempre quedamos en el último lugar, ¿no? Sí, Sí. pero de hecho yo pienso que del evento que les conté como de ciencia participativa, yo estoy convencida que muchos de los ejercicios comunitarios culturales generan ciencia. O sea, hay aproximaciones, por ejemplo, de vamos a construir este tipo de marimba, que es lo que hay en nuestro territorio. Y eso pasa por reconocer cuáles son los elementos básicos para la construcción, en qué parte del territorio están, en qué condiciones, y hay muchas investigaciones de esas que producen hallazgos que pueden ser también clasificados como ciencia, que es el cuento de la ciencia abierta, que también incluye este tema de lo participativo y lo comunitario, y yo creo sin duda alguna que el tema de cultura y el tema de ciencia están muy relacionados en muchos puntos como de su cadena de funcionamiento. Ujú. Y eso Total. que decías, como de la diferencia, como de la producción de tecnología en el norte y digamos en el sur, parte de ese tema que yo les comentaba de excepciones y limitaciones al derecho de autor, que por ejemplo en Estados Unidos tienen usos justos y permiten más usos que los que nosotros tenemos permitidos en Colombia, también pasa con este tipo de herramientas. Entonces, cuando se va a hacer la minería de datos y de textos, quienes lo hacen en Estados Unidos cuentan con una excepción legislativa, que es una excepción para text and data mining, el fin de investigar y de generar innovación. Nosotros en Colombia no tenemos la excepción. Entonces, ellos lo hacen de forma legal y está promovido incluso por el Estado y demás. Y en Colombia, si se llegara a hacer, está dentro de la ilegalidad. Por eso es que hasta allá llega como esa discusión de, bueno, ¿y qué pasa con el derecho de autor? O nos tocaría pagar, ¿cierto? Así Ajá, como, pero pagar, como les explicaba, por un proceso que se hace millones de veces en una aplicación. Entonces, ¿cómo cuantificas siquiera cuánto habría que pagar? ujú, ¿verdad? No sé si hay comentarios. Por aquí está, creo que estaba Mónica, Hola. Daniel, sigue Daniel. Sí, sí, bueno, digamos, una es más como un comentario en realidad, de como que estaba pensando sobre lo de la inteligencia artificial y lo otro es una pregunta sobre el tema de, digamos, del caso colombiano. Pues yo pensaba que, digamos, al final, pues la base de la problemática con lo de la inteligencia artificial es que pienso pues que uno de, digamos, como uno de los pilares, por así decirlo, es como pues entre definir si la inteligencia artificial es una herramienta o ya digamos que entra a ser equiparable a pues a una persona en ciertas características, ¿no? Porque pues digamos eso, si no, porque claro, si uno lo deja en el estatuto de una herramienta, pues se podría equiparar, no sé, a lo de Photoshop u otras cosas, pero si entra a ser como un autor, pues ahí es donde entra pues lo problemático, creo que eso es como uno de los pilares, pero igual eso también, por ejemplo, podría permitir pues analizar la cosa de otra manera, porque al final, pues estos entrenamientos de la inteligencia artificial, que si uno entrena más a la máquina, pues ella, digamos, se vuelve más capaz, por así decirlo, de producir cosas. Pues si uno lo piensa en términos pues, de lo que hace cualquier persona, pues es, digamos, uno podría decir como, no sé, estos ejemplos que mostraba Jaime Altozano, pues si uno va como a un grado muy radical de consideración pues de dónde está produciendo la máquina eso, pues estrictamente hablando, pues cualquiera, ahí habría, ahí pues la máquina estaría tomando cosas de otros, necesariamente, porque se está alimentando pues de lo que cualquier persona se alimentaría, ¿no? Digamos, como que es el proceso, como que como si uno lo traspasa a la máquina del ser humano, es como pues uno se alimenta de un montón de cosas y a partir de ello produce algo, que es lo que haría la máquina. Entonces pues pensaba que al final es como, pues es como hasta, o sea, desde qué punto se considera que algo es o no apropiable, pero a lo que hoy es que de pronto
muestra es como que pues es arbitrario, ¿no? Como que hay cierta arbitrariedad en, pues, qué es lo que es como justo tomarse y qué no es justo tomarse, o algo así. Pensaba eso. Eh, y bueno, y que al final también, si uno lo compara con otros aspectos, digamos, no solo el artístico o el cultural, que, bueno, y no sé, el científico, el de la tecnología, que es como que está muy ese tema de lo autoral, ¿no? Como que, porque no sé, digamos, si uno piensa en una empresa que utiliza inteligencia artificial para producir, no sé, no sé, o sea, algún sistema o unos productos de grabaciones o de organización de datos, pues ahí no es problemático porque no aparece tanto como eso de el autor, ¿no? Entonces como que pensaba que como que es cuando se pone también como en el foco cultural, es como que se vuelve más problemático y obviamente porque está asociado con unas formas de mercantilización de esos productos. Entonces, bueno, eso era como, como un comentario. Y, y sobre el caso colombiano era preguntar como que igual, claro, obviamente sí es importante el papel del Ministerio de Cultura, pero no sé si ahí también, digamos, tendría que entrar el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de las TICs, como que no sé si, digamos, lo pregunto también como en un sentido estratégico, como si de pronto entrándole al tema por el lado de esos ministerios, pues se puede también como hacer conquistas, no sé cómo decir. ¿No? De acuerdo, sí, o sea, realmente yo también creo que este es un tema que le compete, digamos, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está relacionado con el del trabajo, pero normalmente como que si estas discusiones no se impulsan con el enfoque de cultura, termina, por ejemplo, hablando de trabajo digital, pero sin entender las particularidades del trabajo de la cultura en lo digital, que es diferente, y que como les decía, hay países que tienen una regulación particular para el tema de trabajadores de la cultura por las particularidades, porque en el sector tú puedes tener pues trabajo 3 meses, la parte de ensayos de otro mes o algo así, y que ese valor que ganaste en 6 meses de trabajo sea el de todo el año. Entonces, eso hace que sea diferente el régimen de impuestos, por ejemplo, de acceso a seguridad social. Entonces, son discusiones que claro que seguramente va a dar, yo creo, el Ministerio del Trabajo, pero que siempre hay que poder plantear ese enfoque desde la cultura. Entonces, normalmente para que funcione y para que se haga algo, hay que dejarlo enunciado en lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo, en las prioridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también en las de Cultura. Y digamos cómo funcionaba el tema de la economía naranja, como que el Consejo Nacional de Economía Naranja es un consejo donde están sentados todos estos como representantes de instituciones que toman decisiones y a ese nivel debería poder llegar este tema, porque por ejemplo hay iniciativas del Ministerio de las TIC para disminuir la brecha digital, la conectividad que hace falta en muchos municipios. Tienen iniciativas como de accesos y de temas diferentes, pero este otro tema no lo entienden. Y por ejemplo, ellos hablan de tecnología, derechos de autor habla solo de derechos de autor y Ministerio de Cultura habla de crear obras y ponerlas en lo digital, pero ninguno se habla y todo está pues como complicándose en el entorno digital. Entonces yo creo que al Ministerio de Cultura le corresponde por lo menos hacer un diagnóstico y entregar estas son nuestras necesidades, porque somos quienes conocemos al final cómo se hace el trabajo desde el sector. Pero sí, sin duda, pues desde otro lado debería poderse impulsar. Y lo que decías del tema de la inteligencia artificial, esa es una discusión que está ahí latente, porque es hasta donde entonces tú me dices que es completamente computarizado, pero no lo podrías haber hecho si no te alimentas de un montón de imágenes humanas, ¿sí? Y pues ahí hay un trabajo humano, pero también abre las puertas a un montón de cosas, como de que si vas a empezar a regular los accesos hacia esa mínima instancia, pues se abre otro montón de cierres para las posibilidades de acceder a contenidos en Internet. Entonces son como temas que siempre están ahí complicados y yo pensaba también como en ese argumento que yo les mostraba de la gente que dice, bueno, pero la inteligencia artificial nunca va a producir una obra que cause las emociones que causa una obra del ser humano, pero yo creo que eso también lo puede aprender.
O sea, después de hacer un análisis, yo no sé, de un montón de obras que están catalogadas como obras, yo qué sé, de terror y que las que más se ven son estas, ¿sí me entienden? Como incluso Netflix hace análisis de cuánto tiempo paraste en qué cartel de qué película y eso al final yo sí creo que puede poner en números temas de sentimientos. O sea, no sé cuánto tiempo podrá durar la inteligencia artificial sin producir cosas que causen emociones. Sí, pues es que Entonces, ahí, por sí es, ejemplo, lo que funciona mucho es que, digamos, a partir de las cámaras, un sistema de inteligencia artificial puede entrenarse con, es decir, digamos, la cámara registra tu gesto frente a, no sé, algo que está ahí en la pantalla y se puede ir entrenando en eso y entonces la máquina como que hace la asociación entre, mire el gesto, pues cuántas personas hacen este gesto cuando aparece esto, entonces digamos que no necesita como algo así como poder meterse en uno, sino que pues ya pues porque, pues porque uno es expresivo y todo eso, entonces pues sí, digamos, eso es que a eso es lo que voy como en la forma de trabajar, ¿no? Que pues como que es muy interesante eso de la comparación de la inteligencia artificial en la forma de proceder, porque pues puede ser perfectamente como la máquina aprende que la gente reacciona así con este tipo de, no sé, escenas o imágenes y pues simplemente pues para buscar esa emoción pues la ubica ahí. Obviamente no es tan simple, pero, pero pues ujú, digamos que pues sencillamente igual se entiende. Yo creo que eso sí, sí está ahí. y es posible. O sea, por eso yo digo, no tengo una respuesta concreta tampoco de hasta dónde va a afectar al mundo del arte o al trabajador creativo la generación, pues como de todo este tipo de nueva gama de inteligencia artificial para el sector. Creo que todo está ahí como abierto al análisis realmente. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Quería hacer un comentario como conectando, creo que como de esos grandes momentos del debate sobre, tú lo has tocado ya Viviana, en las tres charlas y es el debate que se dio cuando apareció la fotografía analógica, pero que era una máquina, ¿no? Entonces el debate que ocurrió en ese momento, los años, cuando Benjamin escribió su obra, la obra de arte en la época de la reproductividad técnica, recoge el debate de que pues la reacción de los críticos, ¿no? Que fue el proceso del aura y de, bueno, que se acabó el aura en la obra de arte y ahora es la época de la ausencia de aura y la obra pues pierde el aura pero gana en potencial de exhibición y en potencial político. Y Benjamin veía allí, pues muchos dicen ingenuamente, pues el potencial político del arte, ¿no? A la reproducción como capacidad política. Pero pues finalmente lo que da cuenta Benjamin es que esa capacidad política fue utilizada por el fascismo, o sea, que es lo que él denominó la estetización de la política. Es decir, el fascismo fue el que mejor utilizó la obra reproducción, como reproducción técnica, la radio y la fotografía y el cine para, para posicionar un discurso fascista, ¿no? Es decir, estetizó la política. No se politizó la estética, que era lo que él mostraba, era que si no estetizar, se estetizó la política. Pero otra parte del, digamos, del debate era que, bueno, apareció la fotografía, y, pero está interpelando al arte, el gran arte que es la pintura. O sea, el arte era la manera del gran arte es la pintura, ¿no? Entonces la fotografía aparece y entonces se empezó a discutir si la fotografía puede ser arte o no. Sí, entonces algunos dijeron, bueno, la fotografía, entonces empezaron a colorear la fotografía para que se parezca a la pintura y para que pudiera como dar la sensación de que podía lograr el estatuto de arte con el modelo de la pintura, ¿no? Pero pues después se dieron cuenta y pues no, y es que el debate era al contrario. La aparición de una nueva tecnología lo que hace es cambiar las
todas las concepciones de arte que hay de ahí hacia atrás. Es decir, que la fotografía cambia la concepción de obra de arte, es decir, cambia la concepción de pintura. De ahora en adelante es la pintura la que debe aprender de la fotografía y no al contrario. Sí, es decir, porque las reglas del arte las pone ya la fotografía, la técnica de la fotografía y del cine, con otra concepción de la imagen, del arte pictórico y de las artes, de todas las artes de ahí hacia atrás, reproducibles. Y otro momento, el momento contemporáneo del debate, lo plantea José Alejandro Restrepo, plantea la misma pregunta de Benjamin, y es, ¿qué es la pregunta, la obra de arte en la época de la reproductibilidad, ya no tecnológica, sino de la reproducción electrónica? Que es lo que estamos hablando de, o sea, de la imagen digital. Es decir, que como todavía no lo hemos pensado lo suficiente, ¿no? O sea, cómo, pues la inteligencia artificial, tú decías, todavía produces imágenes analógicas, ¿no? O sea, imágenes figurativas, por decirlo así, ¿no? Camellos y paisajes y imágenes figurativas, ¿no? Pero como lo que hay detrás es como una nueva concepción de la imagen, la reproducción electrónica nos interpela como a repensar todo de ahí hacia atrás, ¿no? O sea, como el aura, qué es la obra de arte, cómo circula, cuál es la textura de la imagen, qué tipo sobre todo entonces, qué tipo de memoria y de historia carga una imagen, que es por eso las imágenes fotográficas, las imágenes del cine, y estas imágenes a veces se consideran frías, es porque no son cargadas de memoria, ¿no? En cambio, una imagen digital, la imagen analógica, es cálida porque iba cargada de historia y de memoria, ¿no? Pero eso no quiere decir, a mi modo de ver, que las imágenes de inteligencia artificial no demoren en cargarse de historia y de memoria. Sí, y que sería hacia donde creo que va, ¿no? Y al cargarse de historia y de memoria, también se cargarían de autoría y de qué tipo de historias es la que pueden dar cuenta, quizá, para ya no ser imágenes superficiales y frías, sino imágenes densas, y pues también mucho más densas semióticamente, ¿no? Como en términos del sentido que encarnarían esas imágenes, ¿no? De acuerdo, sí. ¿Cierto? Y pienso que por ahí nos toca aprender mucho a nosotros. Estoy especulando cosas porque para Pero mí. es que el tema está así, o sea, en verdad Ujú. el tema está abierto es para que todos especulemos, vamos viendo qué pasa, el nuevo problema. Me imagino como a todas estas personas que tienen que tomar la decisión desde lo jurídico, intentando entender cómo legislar, o sea, hasta dónde va la máquina, hasta dónde va el humano, o sea, va a tener que empezar a aparecer una línea de regulación también de la máquina, porque ya en serio como que la vida se está cruzando un montón y cada vez es menos perceptible como la división que existe. Exactamente. Ok. No sé si haya más comentarios o si les parece, podríamos ir cerrando. Creo que Sí, no, una pregunta de ese diagnóstico que ustedes hicieron de esto de la economía naranja y estas cosas, ¿eso es público o eso es de la empresa? O sea, digo, ¿eso se puede acceder, se puede leer? Hay un informe público, como hay un informe público que ese no es tan largo. Espera, de una vez te puedo enviar acá el enlace. Gracias. Igual muchas de las cosas que yo les mostré, pues las encuentran en la página de Fundación Carisma, que es web.carisma.org.co. Igual acá te dejo un enlace que tiene pues lo que es la página web. Ese es el documento que se publicó. Y pues seguimos como en análisis. Nosotras ahorita abrimos una convocatoria para alguien que va a entrar al área de cultura, que es en la que yo estoy, y es para un economista que entienda temas
un poco de economía de la cultura y del mundo digital, porque lo que les decía, creemos que ya hay que empezar a pasar esto a números, a dónde se gana, quién se queda con el dinero, quién está perdiendo, como para poder tener un poco más claro el tema. Sí, no, de acuerdo. Buenísimo. Nosotros tenemos un profesor que se llama Santiago Niño, que está haciendo su tesis de doctorado sobre economía de la cultura. Ay, muy chévere. Lo primero que voy a hacer es pasarle esta charla y también para que él pueda conectar cosas y de De pronto acuerdo, que sí, de planteemos. pronto, pues pensar, como ver que está investigando él sería bien chévere. Ujú. Sí, también me acordé, hay una película que se llama Ripa Remix Manifesto, que es como de un canadiense que como que problematiza todo este tema de los derechos de autor y, digamos, en la película él plantea como un manifiesto sí, como de la cultura libre y bueno, y entonces hay como toda una parte legal y también de unos casos políticos y eso está en YouTube. Es Me la voy a ver. No sé si es, muy me buena. imagino que es diferente la que se llama Everything is a Remix. Todo es un Sí, remix. no, porque esa dura como 40 minutos o algo así, Ah, ok. ¿cierto? La de Esta Everything is a otra. Remix es un documental bueno también, como para entender cómo está todo tan conectado que a veces si yo pienso en que mi fotografía debería estar súper protegida, hasta donde yo misma también me estoy como afectando en las posibilidades de acceso a un montón de contenidos. Entonces, sí, Sí, esos son contenidos chéveres para mirar. sí, no, la otra la otra creo que está en YouTube. La voy a buscar. Pero sí, no, ese también es como un documental, sino que digamos que tiene como mucho ahí del el juego con la película como que juega con el tema mismo de lo del copyright y en fin, es chévere, es chévere. Pero digamos que pues pensaba que, claro, igual es una película que ya tiene como 15 años y que por ejemplo pues no tiene esos temas de inteligencia artificial y eso, pero está bastante bien igual. La voy Muy a ver. bien. Bueno, muchas gracias a todos, Diana, Ferney, Gary, Sara, Jorge, Joana, todos por estar aquí. Muchas gracias, Viviana. Y pues con esta conversación podemos dar por cerrado como pues no sé si quieren encender la cámara y tomamos un capture screen, una captura de pantalla del cierre, los que estén, eh, o que lo tengan activo, no sé, a veces no es tan fácil. Coloquémoslo aquí, ya tomar una captura de pantalla. Otra parte, está a contraluz. Estaba colocando la lámpara, ¿no? Sí, quedaba atrás ahí como el sol. Ajá. Bueno, pues no sé si quiere un comentario final, maestro Jorney. Estaba pensando algo con respecto a toda esta información que en el caso personal, digamos como que desborda los alcances a lo que uno está acostumbrado a manejar. Me refiero a, y haciendo la misma analogía que como decía el maestro Pedro Pablo con la fotografía y eso, cuando dentro de las técnicas artísticas o dentro de las posibilidades del arte, es muy difícil andar cambiando de pintor ahora a fotógrafo y ahora a trabajador de las artes digitales y hay que, creo yo, y por eso hablo un poco como cuestión generacional, que uno se instala en cierto rango de disciplinas, en cierto rango de intereses y a partir de ellos, digamos como que explora hasta cierto punto. Ya son otros y otras las generaciones que digamos como que retoman eso y empiezan a navegar y a entender más lo que sucede. Y aquí un paréntesis, estaba pensando yo en el trabajo que hace el hijo mío, que tiene 27 años y trabaja todo lo que es programación digital y artes, animación, y todo su trabajo es programación digital. Entonces, digamos que yo
he estado muy atento a lo que sucede a manera como de esponja, tratando de recoger la terminología, la información, hasta dónde va, y un poco también pensando en quiénes son los que próximamente tendrán que dedicarse y enfrentar como esas problemáticas, ¿no? Porque igual las posibilidades de labor, de trabajo, de que se le amplíe el espectro son infinitas, y vendrán todos los problemas que ya empiezan a aparecer, ¿no? Y que ustedes los han ido denominando con esta cuestión de hasta dónde va lo de la inteligencia artificial, si va a tener también sus propios derechos, etcétera, etcétera. Pues me pareció muy interesante todo lo que vimos en esta semana, y pues hay que pasar la batuta para que la nueva generación empiece a enfrentar como estas dinámicas. Es como mi comentario general. Bueno, muchas gracias, Arnei. Muchas gracias, Viviana. Y entonces, pues damos por cerrado y nos veremos en la próxima, Vale. el próximo evento. Invitados. Bueno, Que tenga buena Bueno, tarde. Muchas gracias. igualmente. Diana, buenas Luego, tardes a gracias, todos, buenas Daniel. noches.